En la última semana, el tema más comentado fue sin duda la polémica en torno a Chumel Torres. En pocas palabras, la discusión giraba en torno a dos ejes principales. Por un lado, el racismo y por el otro, la libertad de expresión. Para evitar cualquier malentendido, los comentarios de Chumel Torres durante muchos años han sido racista y clasistas, sin ninguna duda. Pero mirando un poco más de cerca, nos damos cuenta que Chumel Torres realmente nada más es un síntoma de algo mucho más complicado. Hay una inversión curiosa. La derecha populista ha asumido el papel de transgredir constantemente lo que se conoce como lo políticamente correcto, reglas que supuestamente aceptamos para nuestra convivencia. Eso es algo que el mismo Chumel Torres ha expresado en toda la semana. En muchas entrevistas ha dicho una y otra vez que él mismo se considera políticamente incorrecto y que eso para él es algo válido, incluso bueno, para la democracia. Otros ejemplos son Donald Trump, que si recuerdan su campaña presidencial en el 2016 estuvo plagada de escándalos en ese sentido. Sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Because we're going to have that wall. That wall is going to be so big and so strong and so powerful. She gets out and she starts asking me all sorts of ridiculous questions. And, you know, you could see there was blood coming out of her eyes, blood coming out of her wherever. But I would bring back waterboarding. And I'd bring back a hell of a lot worse than waterboarding. Rompió con prácticamente todas las reglas de lo que supuestamente es bien visto y aún así ganó la elección. Ahora, la mencionada inversión consiste en que cierta parte de la derecha, o mejor dicho, la derecha populista, representada emblemáticamente por Bolsonaro, Trump o el mismo Chumel Torres, siente la necesidad de romper con ciertas reglas establecidas por el statu quo, que ellos asocian con lo que llaman izquierda liberal. Entonces, ellos tratan de transgredir ese statu quo en el nivel discursivo y también simbólico. Presumen incluso cuestionar al poder y las élites existentes. Y cuando son criticados, argumentan y se defienden que ellos simplemente son guardianes de la libertad de expresión. Llega a tal grado que Chumel Torres acepta abiertamente que produce comedia racista y clasista. Y en su defensa únicamente dice que tiene derecho a expresar su opinión. Aparentemente hay entonces algo sexy, atractivo, en romper ciertas reglas de convivencia. ¿Por qué? Esto nos lleva a una declaración del mismo Chumel Torres que prácticamente pasó desapercibida. Dijo, cito, «Me la pasé toda la noche viendo videos de Jordan Peterson como preparación para el debate». ¿Quién es Jordan Peterson? Se puede decir que es el gurú de la nueva derecha a nivel mundial. En YouTube ustedes encuentran cientos de videos en los que sale él debatiendo principalmente en torno a temas de feminismo, racismo y políticas de identidad. Desde luego que siempre en contra. That you are more concerned about than others. For example, the Liberal Party, as Terry Butler said earlier, is a group. Are there groups that you think are more dangerous? There isn't a problem with groups. The problem is with assuming that the fundamental way that you should categorize people is with their group identity. Obviously, we all belong to groups. The issue is whether or not the individual identity is primary and the group identity is secondary, or the group identity is primary and the individual identity is secondary. If you're a proponent, for example, of equality of outcome, of quotas, then you de facto accept the proposition that it's the group identity that is primary, and there's all sorts of dangers that are associated with that far outweigh whatever good you're likely to do. Su libro más exitoso se llama 12 reglas de la vida. Salió hace más o menos 2 años. Peterson entonces representa la parte conservadora de la población a nivel mundial que siente un descontento cada vez mayor
pero que no encuentra representación política en el espectro político. Y entonces descubrió cierto goce en ofender y provocar a la llamada izquierda liberal posmoderna. Izquierda que desde años ha abandonado el debate sobre cambios estructurales, que implicarían propuestas radicales para la justicia social, y en vez de eso se ha enfocado en la guerra cultural con la derecha. Es decir, las causas primordiales para la izquierda han cambiado de justicia socioeconómica hacia la obsesión con políticas de identidad y con representar cierta aristocracia moral que únicamente defiende la corrección política. Corrección política que principalmente consiste en reglamentar los comportamientos y discursos en el espacio público. Esto lleva inevitablemente a la creación de más y más reglas. Pensemos, por ejemplo, en el lenguaje incluyente, en las cuotas para garantizar la diversidad sexual y étnica, o la exigencia de prohibir incluso ciertos autores clásicos por propagar ideas racistas. La corrección política, desde mi punto de vista, es mala estrategia, porque evita siempre tematizar el problema de fondo y opta por poner más reglas que tratan de tapar el problema, conscientemente o inconscientemente. La reacción de las personas que se enfaden por tener que seguir las reglas de la corrección política muestra que hay cosas mucho más de fondo en su enojo y descontento. Hay que decir que estamos viviendo una creciente infantilización de nuestra convivencia. ¿A qué me refiero con esto? Se nos enseña cada vez más que nuestros sentimientos y emociones deben de ser protegidos. Pedimos incluso la protección contra comentarios que nos parecen ofensivos. Hasta en Netflix se nos avisa cuando una película o serie contiene lenguaje o escenas ofensivas que podrían herir nuestros sentimientos. La lógica de clasificar programas de televisión inició para proteger a los niños, pero hoy en día se expandió hacia todos. Todos somos tratados como niños. Y para dejarlo claro, quien ve los programas de Chumel Torres y no entiende o no se da cuenta que consiste principalmente en chistes clasistas y racistas, no tiene salvación y no va a dejar de ser clasista y racista por ya no ver a Chumel Torres o por ya no tener acceso a su programa. Ahora, con esto yo no quiero decir que uno debe de andar por la vida insultando a todos. Para nada. Simplemente quiero alertar que cuando aparece un problema que quizás requeriría cambios radicales en la estructura social, es tratado como cuestión de sentimientos. De esa manera, el peligro es que se despolitiza el problema y al mismo tiempo se cae en lo neoliberal al nivel ideológico. El discurso hegemónico nos empuja a revisar constantemente lo que sentimos. Incluso nos indica que entre más sentimos, más valemos. Sin darnos cuenta, nuestros sentimientos son capitalizados. Nada más hace falta prender la televisión o los servicios de streaming para darnos cuenta que cada vez más pululan las historias de sufrimiento, sobre todo de las llamadas minorías. La psicoanalista Alenka Chupanchich, en su libro llamado Sobre la comedia, narra un ejemplo de una estudiante suya que se obsesionó con su alimentación a tal grado que le contó de manera orgullosa: vivo tan sana y pura que cuando como un pedazo de chocolate tengo que volver el estómago. Su cuerpo ha alcanzado tal grado de supuesta armonía y pureza que es capaz de detectar y expulsar al mismo tiempo cualquier elemento que considera negativo. ¿Y no es esto quizás también lo que nos pasa con las expresiones de Chumel Torres? Es decir, expulsamos lo distinto y ya ni siquiera somos capaces de procesarlo para comprenderlo. Esto que quizás puede sonar positivo, lo sería si no estuvieran ahí los casi 3 millones de seguidores de Chumel Torres en las redes. Si vomitamos sin entender previamente, entonces yo creo que nos la vamos a pasar vomitando cada vez más.
Comedia siempre implica cierta transgresión, cierto rebase de límites establecidos. El problema no es Chumel Torres. El problema, insisto, es que tiene casi 3 millones de seguidores en las redes sociales. Otro punto que fue parte de la polémica fue que la cadena de HBO suspendió el programa de Chumel Torres en su plataforma. Hace algunos días, la misma plataforma también eliminó la película Lo que el viento se llevó, cinta de los años 30 del siglo pasado que abiertamente contiene elementos racistas. Algunos argumentaban entonces que Chumel Torres fue censurado, incluso quizás por el gobierno en turno. Nada que ver. Simplemente se cumplió algo que Gary Becker argumentaba ya hace casi 20 años en su libro La economía cotidiana, y lo que llamó el mecanismo de mercado. La empresa HBO aprovechó de manera oportunista, hay que decirlo, el momento político. Un simple estudio de mercado les mostró que usando la regla costo-beneficio, les sale más caro mantener a Chumel que suspenderlo. Algo similar podemos observar ahorita en Netflix, que ahora aumentó su catálogo de películas sobre el racismo, aprovechando las protestas actuales en los Estados Unidos. ¿Cómo leer entonces todo esto? Desde mi punto de vista, ambos lados, es decir, Chumel Torres y los defensores de la corrección política en el espacio público, son dos caras de la misma moneda. Ambos caen en lo que Freud llamaba la opresión o el ocultamiento de lo reprimido. Ambos lados no son capaces o no quieren tematizar los problemas estructurales que generan su malestar o su molestia, y mucho menos quieren hablar de algo así como capitalismo. Pero como ya nos dijo Freud, lo reprimido regresa por otras vías. Y eso es lo que estamos viendo hoy a nivel mundial, donde en muchas partes las protestas y la ira sigue creciendo. Es wurde Zeit! Fuck the police! Fuck the system! Ich sag euch das, du weißt mir gerade! Quizás no con dirección política, pero justamente se podría interpretar como el regreso de lo reprimido que no se puede expresar y que no encuentra lugar ni con los seguidores de Chumel Torres, ni tampoco con gobiernos como el actual. Y buscan entonces una salida que se expresa tristemente ahorita en pura violencia. Hay que dejar de abordar al racismo como problema de percepción, de discurso o de actitud. Quien no quiera hablar del sistema de explotación, mejor que calle sobre el racismo. En cuestión de la comedia, yo creo que nos ayuda un consejo de un comediante alemán consagrado, que decía que un comediante tiene la obligación de hacer chistes sobre personas que mínimo ganan 150,000 pesos al mes. Quisiera terminar con un chiste políticamente incorrecto. Entonces, para todas las personas que sean quizás susceptibles hacia ese tipo de temas, no quiero herir sus sentimientos y mejor abandonen el video en este momento. Cuando los mongoles invadieron a Rusia en el siglo XIII,
un militar se acerca a una pareja de campesinos rusos y les dice: voy a violar a tu esposa, pero te pido que me sostengas los testículos mientras la violo para que no se ensucien. Cuando el militar se marcha, la señora se sorprende que su esposa da brincos de felicidad. ¿Por qué te alegras? Me acaban de violar brutalmente. Lo engañé, sus testículos quedaron llenos de lodo. No, bueno. En vez de complacernos de que Chumel Torres perdió su programa, o que fue criticado y que en todos los programas le dijeron que es lo peor, o que Trump hace una semana no llenó su estadio en su último acto de campaña, o que ya tengamos lenguaje incluyente, deberíamos de tratar de cortarle los testículos al capital y dejar de festejar que de vez en cuando apenas los alcanzamos a ensuciar.